Buenas noches. Mi nombre es Yesenia Mero, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Tecnológica Particular de Loja. Es un gusto compartir con ustedes esta exposición sobre un tema de gran relevancia y la actualidad. Derechos digitales, derecho a la niñez y entornos virtuales, violencia digital, riesgos y protección de datos personales en Ecuador. Vivimos en una sociedad donde el uso del Internet forma parte de nuestra vida diaria. Niños y adolescentes utilizan redes sociales en la plataforma educativas, videojuegos, aplicaciones desde edades muy tempranas. Sin embargo, junto con todos los beneficios que ofrece la tecnología, también existen riesgos importantes como el ciberacoso, el grooming, la difusión de información personal y otras formas de violencia digitales. Durante esta exposición conoceremos cuáles son los derechos digitales, normas judiciales que protegen Ecuador y cuáles son las principales medidas para prevenir este riesgo. Vamos a ver la otra en esta parte. ¿Qué son los derechos digitales? Antes, antes hablábamos de la violencia digital. Primero debemos comprender qué son los derechos digitales. Los derechos digitales son las extensiones de los derechos humanos en torno a la tecnología. Esto significa que todos los derechos que tenemos fuera de la Internet también debemos respetarse cuando utilizamos medidas digitales. Entre ellos encontramos derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, derecho al honor, derecho a la protección de datos personales, derecho al acceso a Internet y derecho a la educación digital. Derecho a una navegación segura. Estos derechos buscan organizar que todas las personas pueden utilizar la tecnología de forma segura y responsable, respetando la dignidad humana. Quiero invitarles a una reflexión sobre la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que cuando una persona publica una fotografía o un dato personal en redes sociales, pierde automáticamente el derecho a controlar esta información? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría alguno de los participantes dar su opinión de la pregunta que le acabo de hacer? Puede ser algo corto, no necesita ser algo tan extenso. Les hago la pregunta nuevamente. ¿Cree usted que cuando una persona publica una fotografía o un dato personal en redes sociales, pierde automáticamente el derecho a controlar esa información? Buenas ¿Qué noches. opina? Es que vas a perder todo el derecho porque estás haciendo algo público. Claro, en eso tiene la razón, pero no perdemos el derecho. Le explico. El hecho de compartir una información e Internet no significa renunciar a nuestros derechos, nuestra formación y continúa protegiendo por la Constitución, por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. O sea, la Ley Orgánica nos da a nosotros el derecho de proteger nuestros datos personales. Esa es la primera parte. Tenemos una tercera parte también aquí que nos dice, los derechos digitales tienen una base jurídica muy importante en la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 44 de la Constitución, este artículo establece cómo los niños y niñas y adolescentes constituyen un grupo de atención prioritaria. Además, reconoce los principales intereses superiores del niño, lo que significa que toda la decisión pública o privada debe proteger siempre su bienestar y su desarrollo integral. También podemos ver que en el artículo 16, este artículo reconoce varios derechos fundamentales, como el derecho de la intimidad, el derecho del honor, el derecho de la buena reputación, el derecho de la protección de los datos personales. Estos derechos deben representarse tanto en la vida continua como en el entorno digital. Tenemos un ejemplo. Al siguiente público, Al siguiente, uno publica una fotografía privada de un menor sin autorización. Estaría vinculado a derechos constitucionales protegidos por nuestra legalización. En el artículo 4 tenemos los niños y los adolescentes con derechos específicos cuando utilizan en el Internet. Entre ellos destacan privacidad digital, protección de datos personales, derecho a la intimidad digital y derecho al honor y a la imagen. Navegación segura.
Protección frente al acoso y contenidos perjudiciales. ¿Acaso a herramientas tecnológicas para la educación? Todos estos derechos buscan garantizar que los menores puedan desarrollarse en un entorno digital y seguro. Tenemos también lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Además de la Constitución, otra forma fundamental es el Código de la Niñez y Adolescencia. Esto lo vemos en el artículo 51. Este artículo protege la honra, la reputación, la dignidad, la imagen de los niños y niñas y adolescentes. Además, prohíbe la difusión de información que puede afectar su imagen pública o privada. En el artículo 55, perdón, en el artículo 53, este artículo garantiza la privacidad, la intimidad familiar. También establece como ningún dato personal de un menor puede divulgarse sin autorización de sus padres o del representante legal. Si una persona publica una fotografía de un niño sin consentimiento de sus padres, estaría vulnerando los derechos. Violencia digital. Ahora vamos a analizar uno de los principales problemas de los cuales, que es la violencia digital. La violencia digital comprende todo aquellas conductas realizadas mediante tecnologías de la información que generan daños psicológicos, emocionales, sociales y económicos. Las principales manifestaciones son ciberacoso, hostigamiento, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, suplantación de identidad, amenazas por Internet, extorsión digital. Todas estas conductas afectan de la dignidad y la integridad de las personas. Por ejemplo, me gustaría hacer unas preguntas que quisiera reflexionar con ustedes. Si un comentario ofensivo se publica en una red social, permanece visible durante meses, ¿cree usted que el daño termina cuando la víctima deja de leer? ¿O considera que sus consecuencias pueden mantenerse en el tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Que si una persona X hace un comentario ofensivo hacia uno de ustedes, ¿eso se termina cuando ustedes terminan de leerlo o eso les va a afectar con el pasar de los años? No les... Jeremías, ¿qué piensa usted, Jeremías, que está ahí en el Zoom? Tatiana, Jocelyn, Alexandra, Hola, buenas noches. buenas noches. ¿Qué piensa usted que si algún momento de, de la vida a alguien le hace un comentario ofensivo en las redes sociales, eso de ahí se termina cuando usted termina de leerlo o piensa que todavía le sigue ofendiendo a pesar de los años? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo según he visto en las redes, porque se publican muchas cosas, que los comentarios ofensivos no terminan cuando la persona termina de leer, sino que eso continúa, se extiende, porque a medida que se pone eso, vienen de más comentarios ofensivos de personas de pronto que no tienen ética, y entonces eso continúa, mientras eso esté publicado continúa, nunca va a ser, nunca se va a terminar cuando la persona termina de leer, porque va a continuar la ofensa hasta cuando no eliminen, hasta cuando no eliminen ese tipo de comentarios que en sí hacen daño a las personas, y que no debería ser así. Uno debería de pensar muy bien y mucho y tener ética para publicar ciertas cosas y no lastimar a las personas. Esa es mi opinión. Sí, tendría toda la razón. ¿Alguna otra persona que desea opinar sobre el tema que le acabo de indicar? ¿Que quiera dar su opinión? Bueno, ¿tenemos a alguien más que desee opinar sobre el tema cuando nos hacen una ofensa por redes sociales?
en cualquier tipo de redes. Tenemos a Henry también conectado. ¿Puede opinar? Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, según lo que preguntó usted hace un momento y según el tema, yo creo que ni así luego, ni así luego de unos días o de unos meses lo borren, lo que le han publicado a esa otra persona para hacerle un bien o un mal, quedaría marcada. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en un mundo donde la gente te señala por la primera cosa que leen de ti o que escuchan de ti. En este caso, las personas van a, a decir, ah, no, si esa sí fue así o a esa le hicieron así, así no te conozcan. Y alguna vez en la vida, como el mundo es tan pequeño, te van a ver en la calle. O también hay personas que se toman de eso para hacer un repost. O sea, siguen y siguen y siguen. A la final la otra persona lo borra, ¿no? Pero hoy en día otra persona lo captura y lo sigue compartiendo, y lo sigue compartiendo, lo hace viral. Entonces, tú sabes que en este mundo para todo hay forma de hacer quedar mal a otra persona. Muchas gracias. Gracias. Gracias por los comentarios de los compañeros que tuvimos aquí conectados. Tiene toda la razón, compañero Luis, al decir que igual por más que borren el mensaje, muchas personas lo comparten y ya quedamos como quien dice tachados por lo que indican los que escribieron el mensaje. La realidad es que el daño puede permanecer durante mucho tiempo. El daño puede permanecer por mucho tiempo. Una publicación ofensiva puede difundirse rápidamente. Una publicación ofensiva puede difundirse rápidamente, ser compartida por miles de personas y afectar la autoestima, la reputación y la salud emocional de la víctima, incluso años después. Como ustedes comentaron, esto es algo que pasa de años. Por eso la violencia digital tiene consecuencias jurídicas, que es lo importante que ustedes sepan, que pueden demandar si se sienten afectados por algún comentario o por alguna red social que le indique. Pueden denunciar, que eso es muy importante. También hay muchas personas que le hacen lo que es el grooming. Uno de los riesgos más graves para los menores es el grooming. El grooming consiste en que una persona adulta utiliza medios digitales para ganarse la confianza de un menor. Su finalidad generalmente es obtener fotografías íntimas, información personal o concretar encuentros con fines para explotar abuso sexual. El agresor normalmente manipula psicológicamente a la víctima durante semanas o incluso meses. Por ello, la educación digital, acompañamiento familiar son fundamentales. Nosotros los padres tenemos que acompañar a nuestros hijos cada vez que andan en redes sociales. No sabemos quién está tras de la pantalla. Normalmente le dejamos a veces que ellos tomen sus propias decisiones en lo que es redes sociales. Para eso es este Zoom, para poder darle información a los padres y poder crear conciencia a cada familia. Bueno, también vamos a pasar lo que es el tema de la ley. Déjeme ver el segundo. Ya. Vamos a pasar ahora. Hablemos de una de las leyes más importantes en la materia digital. La ley orgánica, que es la protección de datos personales, información que identifica a una persona. La ley orgánica de la protección de datos personales, en el artículo 1, su finalidad es organizar el derecho a la protección de los datos personales. En el artículo 4 de la protección orgánica, define como datos personales toda información permitente identificar directamente o identificar a una persona. Tenemos como, por ejemplo, los nombres, cédulas, teléfono, dirección, correo electrónico y fotografías, ubicación de GPS en redes sociales. La ley orgánica establece varios principios fundamentales: jurídica, finalidad, lealtad, transparencia, minimizar de datos y seguridad. Y confidencialidad, que es lo más importante. Estos principios garantizan que la información personal sea utilizada únicamente para fines legales y seguros. Quisiera hacerle una tercera y última reflexión, por favor.
Si un niño o un adolescente acepta los términos y condiciones de una aplicación sin leerlos, podemos afirmar que realmente comprende que la información personal está entregando y cómo se utiliza. ¿Qué opinan ustedes si sus adolescentes o sus niños aceptan términos y condiciones de ciertas aplicaciones? Incluso hay niños, no nos vayamos muy lejos, tengo a mi hija, tiene 6 años, acepta todo tipo de aplicaciones ella sin saber leer. Aceptan. ¿Ustedes creen que tienen ustedes creen que ellos tienen derecho a hacerlo y las personas de coger sus datos personales o no? ¿Qué opinan? Tenemos por ahí conectado también al hermano José Pita. ¿Qué opina? Tenemos también a Luis, Marisol, Alexandra, el esposo de Alexandra, Rubén. Tenemos a Patricia. ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Habla. ¿Puedo opinar? Buenas noches, ¿cómo está? Hablen, por Coménteme. favor, no hablen todos a la vez. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. me gustaría dar mi opinión. Bueno, yo creo que los niños no tienen la capacidad ni la conciencia adecuada o la madurez adecuada para ellos dar con claridad, por ejemplo, el aceptar esos acuerdos y que a su vez se manejen de una manera egoísta, podríamos decir, incluso irresponsable. Creo yo que ahí es importante que nosotros como adultos eh, luchemos para que se cambien esas políticas y obviamente proteger adecuadamente a nuestros menores. Tiene toda la razón, señor Luis, en lo que acaba de indicarme. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión sobre la pregunta que le acabé de mencionar? Que sí es muy importante que ustedes me colaboren con un comentario. Hola, bueno, Buenas noches. buenas noches. Bueno, yo opino que, bueno, en fin, los niños, creo que como comentaba el caballero, no tienen la suficiente entendimiento, ni madurez, ni capacidad como para manejar ese tipo de cosas. Y si de pronto sea para algún trabajo escolar o algo, siempre debe tener un asesoramiento de un adulto, al igual que los adolescentes, porque en la actualidad hay demasiadas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Entonces, para ese tipo de cosas, siempre, en mi opinión, debería de tener un asesoramiento o una persona adulta que esté vigilando, en este caso, al niño o al adolescente que esté manejando ese tipo de aplicaciones o ese tipo de cosas de que interactúan en las redes o esas plataformas. Gracias. Gracias, Katy. Gracias por su comentario y también gracias por el comentario del señor José Luis. Tiene la razón en lo que indican, porque los niños no tienen la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, y entre lo que están aceptando o no. Para eso es este Zoom, para indicarles que también precisamente por ello, la legislación ecuatoriana establece una protección reforzada para los datos personales de los niños y niñas y adolescentes, ya que constituyen un grupo especialmente vulnerable frente a los riesgos del entorno digital. Todos podemos cubrir a prevenir estos riesgos mediante acciones sencillas. ¿Cómo podemos nosotros prevenir estas acciones? Les voy a dar unas indicaciones para que tengamos pendiente. No compartir información innecesaria. Configurar correctamente la privacidad de las redes sociales, utilizando contraseñas seguras. No publicar direcciones ni números telefónicos. Solicitar autorización antes de difundir fotografías de menores. Promover la educación digital, mantener una supervisión responsable por parte de los padres y representantes, como indicaron en los comentarios anteriores. La prevención siempre será la mejor herramienta de la protección. Como conclusión, podemos afirmar que los derechos digitales constituyen una extensión de derechos humanos al entorno tecnológico. La Constitución de la República del Ecuador, del Código de la Niñez y Adolescencia y la orgánica
y protección de datos personales conforman el principal marco jurídico que protege la identidad, la honra y la imagen de los datos personales de los niños y niñas y adolescentes. Asimismo, la violencia digital, el ciberacoso y el grooming representan riesgos reales que pueden afectar profundamente al bienestar emocional y social y académico de los menores. Por ello, la educación digital, prevención y el acompañamiento familiar constituyen herramientas fundamentales para construir entornos virtuales y seguros. Antes de finalizar, quisiera invitarlos a una última reflexión. Sé que les dije que la anterior era la última, pero tenemos una más. Si hoy, le hago las preguntas, si hoy alguien utiliza nuestras fotografías, nuestros datos personales o incluso nuestra identidad sin autorización, ¿realmente nos sentiremos seguros en utilizar Internet? ¿Qué piensan ustedes? Buenas noches, Yesenia. Como tú dijiste al principio, al momento de publicar una foto, tú dejas vulnerablemente tu seguridad. Y lo que tú estás diciendo ahorita es eso. No vas a tener una seguridad de que tu foto no sea duplicada, reenviada a otras personas. Claro. Gracias por el comentario, señor Rubén. ¿Alguien más desea acotar algo más para el comentario? Le hago la pregunta nuevamente. Si alguien utiliza nuestras fotografías, nuestros datos personales e incluso nuestra identidad sin autorización, ¿realmente sentiremos seguridad en utilizar Internet? Buenas No, no, noches. ¿Ustedes? Primeramente, no nos sentiríamos seguros porque imagínense uno tiene su página, sea en cualquier red social, y que venga otra persona porque le simpatizó, porque le cayó mal, por ejemplo, yo que no sepa cómo bloquear, que no me descargue nadie las fotos, o que yo solamente pueda verlo, y yo suba algo, imagínense, yo no me voy a sentir segura. Yo lo que voy a hacer primero es salirme de las redes sociales. Claro. Un comentario más, por favor. ¿Alguien más tiene algo que aportar sobre el tema? ¿Ustedes creen que realmente nos sentiremos seguros si las personas utilizan nuestra información al utilizar Internet? Eh, ¿Puedo opinar? Bueno, yo creo que definitivamente uno no se va a sentir seguro. Sabemos que desde el momento en que también, o sea, depende mucho de nuestra parte, que desde el momento en que nosotros subimos al público una red social, una fotografía nuestra, estamos siendo vulnerables. O sea, hay esa oportunidad justamente ahora con con las tantas programas de inteligencias que hay, pueden hacer uso de nuestra imagen y obviamente vulnerar nuestros derechos, haciendo uso de manera indebida. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Para evitar caer en las redes de estafas, por ejemplo, y obviamente evitar esas inseguridades al momento de navegar, porque si bien es cierto, la Internet en la actualidad no podemos apartarnos de ella porque la necesitamos, pero siempre y cuando aplicando los debidos cuidados, podemos nosotros navegar con tranquilidad, pero sí evitar esos tipos de peligros, depende de mucho de nuestra decisión. Gracias. Bueno, tiene toda la razón, señor Luis. Esta pregunta nos permitiría comprender que los derechos digitales no son un tema del futuro, sino son un tema de necesidad presente. Como futuras profesionales del derecho, tenemos la responsabilidad de promover una cultura de respeto y prevención, protección de datos personales y uso responsable de la tecnología. Proteger la privacidad y la dignidad de las personas significa también proteger sus derechos fundamentales. Yo espero que en esta reunión de Zoom les puedo haber quedado claro que sí existen los derechos sobre las personas que son a veces, ¿cómo les puedo explicar? Las personas que
que en las redes sociales a veces acosan, por ejemplo, con indirectas, con groserías, o si no, simplemente le toman una foto y le suben a las redes sociales donde ustedes no se sienten que están bien. También pueden ustedes hacer su denuncia con eso. Hay mucha falta de conocimiento hacia este tipo de denuncias. Normalmente siempre se van por la denuncia que por crimen, por otra cosa, pero por este tipo de denuncias son muy pocas las personas que tienen este conocimiento. Entonces, para esto era este reunión de Zoom para poder dar este tipo de información. Yo quedo muy agradecida antemano con todas las personas que se conectaron y pudieron dar sus opiniones y las que no pudieron tal vez igual. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí dándome su apoyo. Y esto quiere decir la gran consideración que me tienen por el horario y porque es un fin de semana. Les quedo muy agradecido y que tengan buenas noches y puedan descansar. Gracias por estar aquí. Gracias, que tengan buenas noches y gracias por la comunicación. No se despidan, por favor, quiero que prendan sus cámaras. Tengo que hacer un captura de pantallas. Si están tan amables, por favor, todos prendan la pantalla. Si pueden prender sus pantallas para poder hacer un capture. Me falta la pantalla de Jimmy Mejía, me falta la pantalla de Katy, Tatiana Alvarado, Jeremías Intriago. Ya está. Yesenia, Dígame. ¿me escuchas, Gracias, Yesenia? Marta. Ahorita me acuerdo de que yo fui víctima de una página falsa de Corrupto Durán, que me sacaban 4 veces, me sacó una mala información. De eso más o menos se habla. Claro, especialmente como le indiqué, es para que las personas tengan conciencia que ese tipo Pero estas de, páginas son falsas. ¿Cómo se puede mandar a una página que no sabíamos quién sí era, se puede quiénes demandar, son? para eso son las investigaciones, sí se pueden demandar ese tipo de páginas que cogen nombres de personas falsos para creárselos. Y era fácil porque yo me sacaba en una red, por ejemplo, de mi trabajo, me sacaban y de ahí cogían la foto para decirme lo que más podían. Claro, especialmente de eso se trataba el tema, de poder denunciar a las personas que nos hacen daño por las redes sociales, que a veces no se atreven a decirlo directamente a nosotros, sino que nos hacen por redes sociales. Buenas noches, chicos, fue un gusto que estén conmigo, estoy muy agradecida y estoy feliz por que me hayan acompañado. Que tengan buenas noches. Ah, Se ah. pueden desconectar. Jimmy Mejía. Buenas noches. El capture, ¿ya hiciste? Sí, pongan una sonrisa, ríasen, cuento hasta el 3 y hago el capture. 1, 2 y 3. Ya. Ahora sí, pueden cerrar. Gracias.